dijimos también tiene que ver con el teatro este libro. Sí. Vamos a presentar esta maravilla que se llama El cuerpo del amor, y un libro doble. Bueno, ya tienen imágenes ahora, las productoras lo van a poner, pero vamos ya a charlar con la autora porque tenemos un montón de que hablar. Ella escribió otros libros también, está como muy fuerte en la escena, sobre todo femenina, de la literatura hoy en Uruguay. Ella es Mayra Nebril, y bueno, la vamos a recibir con un fuertísimo aplauso y con mucha admiración porque nos encantó ese libro. Bienvenida. Muchísimas Mayra. ¿Cómo estás, Muchas estimada? gracias. Bueno, fue recientemente presentado el libro junto a la periodista Soledad Castro y a la dramaturga y directora Mariana Parkovich, haciendo honor un poco a ese doble lenguaje, ¿no? Que tiene el libro. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos trae, pero en primer lugar, ¿por qué esa decisión de poner los dos lenguajes? ¿Cómo surge? Bueno, fue un poco el proceso largo de edición, ¿no? Era una novela, fue una novela durante un tiempo y yo ya a partir del libro anterior que escribí, El ajolote de Althusser, estaba coqueteando con el teatro. Y bueno, vino la pandemia, los pacientes empezaron a ser menos, el tiempo estaba más libre y a partir como de una cierta como percepción de algunas escenas de cómo podía ser el cuerpo del amor teatro, dije voy a intentarlo y me puse a escribirlo y bueno, con también la colaboración de Leonor Courtoisy. Bueno, y en algún momento dije, bueno, pero ¿cómo sería dos veces lo mismo? No tendría gracia, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? A veces hay gente que lee solo la novela y bueno, y en realidad no es la misma historia dos veces, sino que sí, pero es como acá, ¿no? No es lo mismo que ver cómo se ve desde esa cámara que desde otra cámara. Ese fue el intento, ¿no? Una misma historia contada, pero con elementos que no están repetidos, ¿no? Claro, bueno, y de hecho el libro, al menos digo la novela, empieza con esta historia de mostrar ese ave, ahora no me acuerdo el nombre del ave, ¿cómo es? El cuervo, claro. La corneja. Eva, la corneja, claro. En dos versiones, ¿no? Una versión que es como con su moraleja y otra, bueno, que tiene una segunda visión. Eso también tiene que ver con esta doble mirada. Sí, sin duda. Bueno, en la fábula de Sopo, ¿no? Hay algo de que bueno, que en realidad no deberíamos tomar nada de lo ajeno, ¿no? Y bueno, por mi oficio como psicoanalista, pero bueno, también en la vida, y como feminista sobre todo, me parece que estaríamos muy en el horno si no podemos tomar las cosas buenas de quienes nos rodean y formarnos a partir de eso. Y bueno, y es un libro que trata de eso, ¿no? De tomar las lecturas que nos formaron y hacer de eso potencia, fuerza, ¿no? Claro, hay mucho para conversar sobre el proceso de construcción y estas capas y demás, pero como ahora en el arranque de esta nota también, vos cómo dirías de qué va el libro, cómo lo definirías a nivel trama. Bueno, yo lo que diría es que trata de una mujer que está rota por el amor, está muy desconcertada en, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Atravesé como esta mentira, esta traición, ¿y qué voy a hacer? Y decide hacer un ritual para exorcizar un poco lo que le está sucediendo, y va con un tatuador y le dice, escribime estos textos, ¿no? Y son 27 textos que se los va a escribir en el cuerpo de adelante y de atrás como una vaca. Las vacas de las carnicerías, ¿se acuerdan? Que estaba el póster de las partes. Exacto. Sobreviven algunas todavía. Sobreviven. Sí. Falda, nalga. Exacto. Entraña, entonces ella partes. se divide y pone justamente nalga, cogote, y el texto que va a ir ahí son textos relacionados con el amor. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos ese escenario que también es bastante particular, una casa de tatuajes, se hace súper atractivo, y después, bueno, cómo estos dos personajes empiezan a construir
ese encuentro. Me resulta es muy erótico, tiene como una cosa muy erótica porque oscilan entre confesiones y hay un momento que decís olas de deseo, ¿no? Una cosa así, son olas de deseo, como que sí pero no, como que sí pero no, y en el medio se van contando, bueno, sus historias de amor, al menos las dos que fueron quizás más significativas. Claro. Un poco como, no sé, ¿qué es lo que quisiste contar en la historia de él, en lo que él le cuenta? Que introduce una idea muy novedosa, quizás sin spoilearla, pero tiene que ver con el periodo de la muerte, tiene que ver con un amor diferente, con dar amor de una manera diferente. Exacto. Bueno, la historia de él son dos personas que están bastante rotas y se encuentran, y a mí me gusta mucho la magia de esos encuentros de dos desconocidos que están dispuestos como a entregarse en el sentido de contar algo, ¿no? Que no es fácil de contar, pero que ese encuentro ofrece, quizás porque soy psicoanalista y esas cosas me pasan, que es algo como muy inesperado, ¿no? Es un encuentro que podría ser completamente intrascendente, pero bueno, hay una disposición por lo que el otro está haciendo a poder contar algo que es muy difícil de contar. Y bueno, en el caso del tatuador, algo que nunca contó en su vida, que sí, que es algo fuerte, que quedó atravesado por el amor y que de alguna manera, al verla a ella en este ritual y sentirse como el único participante, dice, bueno, yo también tengo acá algo que quizás pueda aprovechar esta ocasión para sanar, para contar, ¿no? Por lo menos para transmitir y ver cómo eso circula. Claro, hay una conexión muy grande, o tensión podríamos decir, todo el tiempo que era atravesando la obra entre el deseo y lo monstruoso, sí, ¿no? Como la incapacidad de definir, de poner el límite entre una cosa y la otra. ¿Eso fue una búsqueda consciente o un poco el tema te fue tomando y fuiste para ahí? Mira, esa pregunta me parece re importante porque yo no quería que desparramara lo monstruoso, ¿no? Quería justamente que estuviera la monstruosidad que nos habita a todos, muy en el borde, pero que aún ahí fuera una historia en la que pudiéramos reconocernos, obviamente, por lo menos unas personas que tienen una sensibilidad parecida a la mía, ¿no? Pero no que desparramara como a lo monstruoso o a lo cruel, ¿no? Claro. Entonces, hay partes que las reescribí muchas veces para que justamente a mi criterio quedara en ese borde, ¿no? O sea, de personas que están tomadas por algo que las atravesó. Y bueno, y es lo que se puede, ¿no? Es lo que... No, incluso hay mucha ternura en confesar eso, ¿no? A veces reconocer lo monstruoso que nos habita es un acto tierno, ¿no? Puede llegar a serlo. Claro. Quizás un poco más desbordado en lo monstruoso, o más fácil de reconocer, más allá de también mencionas como la expresión de lo áspero, de lo humano, la aspereza humana, es la historia de ella, ¿no? El otro personaje de su historia, que no vamos a decir mucho tampoco, pero bueno, hay monstruosidad en las dos historias y ellos quedan como, de algún modo, como personajes secundarios de esas historias que vivieron. Los textos que elegiste, cada uno de los capítulos empieza con uno de estos textos que ella después se va a tatuar en el cuerpo, y te escuché contar eso, que tuviste como una curaduría de amigos, de colegas, de pedirles que te mandaran por WhatsApp como es, o sea, su texto del amor, su texto del amor. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te habrán mandado de todo? ¿Leíste de todo? Me mandaron cosas muy interesantes, la verdad es que sí, y o sea, me mandaron amigas, textos feministas, que muchos los leímos juntas. También para mí fue una pregunta como muy importante en esto del amor, ya vuelvo a eso, pensar qué hace que un texto te toque de verdad y lo puedas encarnar, ¿no? Y cuáles son los que, bueno, uno los lee y dice, me gustaría, pero esto no me está tocando, ¿no? Claro. O el proceso que lleva que un texto... Bueno, y después muchos textos de amor clásicos. De hecho, mis hijas
me dijeron, bueno, nosotras el cuento de O. Henry, no me acuerdo si fue cuál de ellas, si Serrana o Guada, pero la otra también, que yo se los había leído, porque también hay una historia del amor en una que va cambiando mucho los textos que elegiría leerle a los hijos, ¿no? Claro. A las hijas. Y bueno, y después me mandaron Romeo y Julieta, o sea, textos, muchos no pudieron entrar, ¿no? Me imagino, pero pasa por un Romeo y Julieta, por Peri Rossi, hasta un tutorial de cómo manejarse en Twitter. Exacto. En Twitter, en Tinder. Es tremenda esa curaduría y esa diversidad que vuelve como anacrónico también el tema, porque desde la antigüedad más remota hasta el día de hoy, pienso que amortigua muy bien eso que sucede en la obra, que es como, bueno, dar cuenta del paradigma actual de quiebre del amor romántico también, claro, ¿no? Pero es como, bueno, cuando lees un texto de la antigua Grecia, de repente decís, no, siempre se estuvo ahondando en este misterio y en este dolor y en esta fascinación que es el amor. Yo te quería preguntar respecto al quiebre esto del amor romántico, si para vos también fue un tema elegido, o quizás me pregunto, te inspiró lo que has visto en tu consultorio como psicólogo, si eso influyó también, claro, en esta decisión. Y bueno, en realidad a mí me parece que casi todas las que escribimos, o sea, la investigación empezó por una pregunta personal, ¿no? Es como, ¿cómo vamos a hacer con el amor? Porque, bueno, hay algo del amor romántico que se está cayendo a pedazos, y más que se nos está dañando, ¿no? Me parece que evidentemente también lo escucho en el consultorio mucho, pero es generalmente de lo que escribo es que me atraviesa, es una investigación que yo necesito hacer, ¿no? Después, bueno, surge la ficción, la historia, eso va por otro lado, pero entonces el tema del amor fue esa pregunta que les decía hoy, ¿no? Es como, bueno, hemos deconstruido el amor, con amigas, bueno, hemos escuchado mucho a Leonor Silvestri, hemos pensado mucho con ella, hemos leído filosofía, hemos leído el elogio del amor de Badiou, hemos dicho no a eso, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Lo deconstruimos y después qué, no? Y esa pregunta de ¿y después qué? Creo que es la que motivó la escritura de este libro, para mí, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué pregunta? Igual vamos a hablar que sobre todo estamos hablando del amor de pareja, ¿no? Sí, de lo que hoy pareja. tenemos visto como pareja. Claro. Me gusta también que hay algo de mitología también, de cómo el tema de los cuerpos, de la separación de los cuerpos, entonces por eso la necesidad de volver a unirlos. Sí, ¿te vas a No, porque es tan complejo todo que es como que bueno esto de reinventar el amor y de construir todo, pero también es muy claro y aparece en el libro la soledad como pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, como cada vez más es difícil el encuentro también. Y hay algo de eso que creo que aparece, ¿no? Son personajes muy deseantes, pero ahí atravesados, ¿no? Por una gran soledad también. Es cierto. Yo tuve la suerte, o sea, bueno, el libro se lo dedico a mis amigas y se lo dedico a mi madre. Y tuve la suerte de poder transitar toda esta búsqueda e investigación con grandes amigas a las que adoro, porque sí, me parece que la soledad es un problemón en realidad, ¿no? No tener interlocutoras con las que poder pensar es un gran problema, claro, de este tiempo. Claro, mucho marco teórico, pero de repente los cuerpos, claro, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué pasa con la imagen de la vaca? Esta imagen que aparece en la tapa, pero bueno, a mí se me ocurrían algunas, no sé, cosas en común de la mujer con la vaca, esto de que la vaca está para parir, pastar, alimentarse de ella para parir y después darle de comer a su cría, darnos de comer a nosotros, abrigarnos a nosotros y qué más. Exacto. ¿Cómo te la imaginas, por ejemplo, en la obra, ya que hablamos tanto de la novela? Y bueno, me encantaría que se haga la obra. Claro, tiene que hacerse. Me gustaría muchísimo. Seguro, se va a hacer. Y bueno, me imagino una mujer... El ajolote de Althusser es un libro que tiene que ver con el activismo gordo. O sea, para mí el tema de los cuerpos, la hegemonía en la belleza, en los patrones, es algo que me importa, bueno, que me afecta y que me importa.
Y entonces la protagonista está dicho que es una mujer grande, no especifica demasiado, entonces me imagino justamente eso, ¿no? Una mujer vaca en el sentido de que, bueno, fue una mujer que básicamente para tener ese marido, bueno, tenía que ofrecer hijos, ¿no? Hay algo como del mandato que atraviesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la mujer vaca es una metáfora de muchas cosas que nos pasan a muchas, ¿no? Entonces, en el primer encuentro con la ilustradora, María Sellanes, La Nella y la Bestia, en Instagram, una crack, la verdad. Sí, hay que decirlo, que tiene unas ilustraciones divinas y una paleta de colores una también. Crack, que viniste con la paleta de colores del libro, rojo y negro. Y bueno, hablamos mucho y me dijo, bueno, cuando logre hacer un dibujo, una ilustración, te lo mando, no sé, al mes y pico recibo una foto y fue la tapa, ¿no? Ay, pensé, qué increíble que haya podido como captar eso y es bellísimo, o sea, yo estoy chocha con esa tapa, pero muy contenta. Mayra, hay algo que decía Soledad Castro de tu libro en relación al exceso y la falta de vergüenza como un valor, ¿no? Y como también un hecho muy feminista, ¿no? Y que contradice bastante ese cliché uruguayo de la pacatería, ¿no? ¿Eso te fluyó naturalmente, esa pulsión descarada, digamos, o también hubo que trabajar con el pudor como escritora? Bueno, creo que tiene toda la razón, Sole, la verdad es que sí. Hay algo de dejar, no es fácil, pero me parece importante en la literatura uruguaya, es importante poder soltar un poco la vergüenza y también otro cliché que es como la alta literatura y la baja literatura. Entonces, bueno, si empieza a tener un tono como muy erótico, ya te está yendo para la baja literatura, o cómo vas a poner una cita de Corín Tellado, ¿no? Corín Tellado no va a ir. Me encantó el valor antropológico que tiene Corín Tellado, de repente era como alta literatura, totalmente. Totalmente. Entonces, sí, claro que tuve que pelear un poco, porque también tiene que ver, bueno, de pronto yo me crié en una casa en la que no había tantos libros, o los libros que se leían eran más Agatha Christie o Corín Tellado. Más populares. Claro, más populares. Entonces, bueno, luego de empezar a leer, o sea, una bibliotecaria me empezó a recomendar libros y ahí accedí como a la alta literatura, y hubo todo un tiempo en el que decir, tengo que leer mucho porque me faltan como los buenos libros, ¿no? Y bueno, ya con más de 50 siento que hay algo de eso que quiero, me formó y entiendo que tiene que estar. Pero claro, o sea, no es sinvergüenza. O sea, hay un acto político en decir, pero no es que, porque bueno, capaz que debería estar, no sé, Tolstoy, pero no, o sea, no está. Entonces, bueno, también fue como en esa selección pensar, tiene que entrar algo de lo que te formó de verdad. ¿No? Y Corín Tellado, sin duda, que me formó, o sea, hermoso. En el amor. Y hoy que decíamos que es el día del orgasmo femenino, pero mira, más conectado todo. Más aún. El tema de la maternidad, bueno, recién antes de empezar a charlar hablabas que eso es un tema que puede llegar a ser visto como polémico, quizás por algún lector, pero me parece que presenta como una idea de que hay mucho como de que los hijos nos precisan a nosotros, tanto madres como padres, madres más seguramente, pero acá se introduce como una idea de que una madre necesita a un hijo para algo. Claro. Que le da mucho miedo también. Es cierto. ¿Cómo apareció esa imagen en vos? Y bueno, la cuestión de la maternidad, Mariana Perkovich hablaba de que hay un gran melodrama, ¿no? Sí. Y creo que ahí hay un gran melodrama en el mejor de los sentidos, ¿no? También en esto de lo alto y lo bajo. Entonces creo que en esto de la maternidad hay como algo muy desgarrador que una mujer de pronto precisa en un momento vital que se está muriendo. Y me parece que es como sin juzgar, ¿no? Cuando algo se necesita, bueno, es un personaje que precisa eso y ante qué nos pone. A mí en realidad me interesa
igual que en la clínica, no más que juzgar, que no seas... Es bueno, pero ¿qué es lo que precisó? ¿Por qué lo precisó? ¿O para qué lo precisó? ¿No? Y me parece que hay algo, bueno, justamente hay una necesidad de atravesar un momento muy difícil y se le ocurre esa idea, ¿no? Sí, es muy revolucionario. Un giro dramático rápido, porque lo introduce rapidísimo, o sea, así como sí hay como ¿cómo se dice? Exceso en tu manera de narrar, en tu manera de describir recuerdos, imágenes, todo el tema, todo el escenario del tatuador, la manera de desnudarse, mucha cosa rica. Esa idea parece así como un pedido concreto y rapidísimo. Y eso sí, no lo vamos a spoilear porque es como la joyita para que vayan a comprarse. No, yo no lo voy a decir, pero está buenísimo. Es muy fuerte y muy tiene ágil. Que ver con un personaje deseando mujer en el lecho de muerte, que eso me pareció a mí súper revolucionario, que poner un personaje con una enfermedad y en ese momento de la vida, en el fin de vida, con el deseo despierto, ¿no? Como que incluso parecía que fuera... Sí, también político y muy revolucionario. Y son personajes deseantes, viviendo y haciendo lo que pueden con eso, y siendo incluso como sintiéndose muy personajes secundarios en sus propias vidas, ¿no? Sí. Y aún así como latiendo fuerte. Qué humanidad, ¿no? Atravesando toda esta historia. Sí. Mayra, ha sido un placerazo conversar contigo. Recomendamos, estas conductoras, comunicadoras recomiendan fervientemente El Cuerpo del Amor, lo consiguen en todas las librerías, editado por Estuario, casa editorial, y bueno, seguro va a tener un largo recorrido y va a llegar a ser obra, por supuesto. Ojalá es una gran recibir a una directora, actores acá presentando El Cuerpo del Amor. Y también, si pueden, vean en tus redes o en las redes de la editora la presentación, que fue una maravilla. Sí, la presentación de las palabras de Mariana, esas genias, la verdad, un placer. Hablan divino del libro. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por habernos visitado, a seguir escribiendo. Y compañera, qué lindo viernes, nos vamos a disfrutar. Nos vamos a extrañar, pero vamos a disfrutar del fin de semana, ustedes también, y nos reencontramos el lunes 17:30 acá en Montevideo. Buen fin de semana. Chao.